Después de algunos años de haber leído este libro, ¿Cómo habla Dios del Padre del Genoma Humano?, Francis Collins, y en el que él sustentaba una posible hipótesis respecto a cómo Dios podría haber usado la evolución en el hombre o el proceso evolutivo en el hombre para tomar de una especie específica de homínidos para de allí sacar puntualmente a la Adán y Eva que conocemos en nuestras escrituras. Cuando puntualmente la leí de este libro de Francis Collins, me abrió el apetito para saber precisamente esa base de los orígenes humanos. Y hoy tenemos una respuesta, una gran respuesta a lo que en su momento para mí fue una gran incógnita. Hola a todos, un saludo muy especial, mi nombre es Johnny, bienvenidos una vez más a mi canal de opinión y pensamiento en este book review que hoy haremos sobre probablemente el libro más polémico del Dr. William Lane Craig. Hoy hablaremos del Adán histórico, una exploración bíblica y científica. Bienvenidos. ¿Por qué es este posiblemente el libro más polémico del Dr. William Lane Craig? Mira, porque es muy reciente. Su publicación es muy reciente, primero en inglés y luego traducido al español, que es el que yo tengo en mis manos. Aunque muchos no lo han comprado, ni siquiera lo han leído, ya existen críticas. Aparte de esto, todos sus pronunciamientos sobre el Adán histórico, varias hipótesis y varias tesis que él maneja en el libro, las ha manejado en algunas conferencias virtuales que él ha dado. Por lo tanto, la gente se ha apresurado a dar conclusiones o juicios de valor muy apresuradamente respecto a esta tesis. Y es que, más que una tesis, es una hipótesis, ¿saben? Desde el principio deja claro que esta es una breve perspectiva, ¿de acuerdo? Que es una perspectiva personal en la cual él se ha abierto a la evidencia disponible respecto a los orígenes del ser humano y compararlas con la evidencia científica y la lectura bíblica. Este libro entonces, como yo decía, surgió como una gran respuesta a una de mis incógnitas desde hace mucho tiempo. ¿Adán y Eva realmente existieron? ¿Podemos tomar los pasajes de Génesis 1:11 de forma literal, el mundo creado en 6 días en el cual Dios reposó el séptimo? ¿Adán realmente existió? ¿Eva realmente existió? ¿Existía realmente un árbol del conocimiento? Todo este tipo de preguntas han generado en mí durante muchos años una serie de cuestionamientos, no sobre la veracidad bíblica de Génesis, sino en la interpretación simbólica o literalista del mismo. Y es así como William Lane Craig empieza hablando sobre su tan polémico forma de expresarse respecto a Génesis, como es el mito historia. A partir del trabajo del asiriólogo Thorkild Jacobsen, Craig extrae esta tipificación del escrito de Génesis 1:11 que podría ser un mito historia. Claramente el Dr. William Lane Craig gasta mucho tiempo en poder explicar la tesis de por qué Génesis 1:11 sería un mito historia y por qué sería parte de un mito respecto a las culturas del Antiguo Oriente Próximo. Esto no tiene nada que ver con la palabra mito cuando nos hablamos sobre algo que es mentira o es simplemente imaginativo, porque los grandes historiadores de la literatura aseguran que el mito es un género literario que puede transmitir ciertas verdades o mensajes que están muy arraigados a ciertas culturas sobre los orígenes de la humanidad, sobre ciertos dioses. Y William Lane Craig compara Génesis 1:11, por ejemplo, con mitos de la antigua Mesopotamia o de Egipto, y de allí sustrae varias cosas que, si bien tienen muchos parecidos respecto a la forma simbólica en la que se habla de ciertos aspectos, como en la diferenciación histórica del contenido conceptual y temático de los mitos. Por ejemplo, si bien para la antigua Mesopotamia y Egipto existían varios dioses que proveían ciertas cosas, por ejemplo, la música, el dios del sol, el dios del agua, el dios de la luna, etc. Curiosamente para Génesis existe un solo dios y que se divide como persona de la naturaleza y de las cosas creadas. Una de las grandes cosas que me parecen a mí interesantes de entender cómo Génesis 1:11 es un mito historia es que usa simbólicamente cosas como por ejemplo el árbol del conocimiento y la vida. Eso es un simbólico, pero detrás de eso hay una historia real que quiere Génesis contarte, un mensaje puntualmente real en el cual se desacraliza la naturaleza, que es lo que no hacen los mitos de Mesopotamia, Egipto
y otros de Antiguo Oriente Próximo. Génesis 1:11 entonces desacraliza la naturaleza a diferencia de todos los mitos que se podrían comparar con él y los aterriza para compartir un mensaje unificador e histórico. Esa es la primera parte del libro. Gasta mucho tiempo, de hecho más de la mitad del libro. Craig toma tiempo para poder explicarle al lector su punto de vista respecto al mito historia. Ahora, a muchos pueda que no les guste mito historia, pero lo observo absolutamente plausible desde la manera en que Jacobsen lo explicó en su momento y cómo Craig lo vuelve y lo retoma. Mito historia podría compararse con protohistoria para otros autores que no quieren usar el mito historia precisamente por los prejuicios que hay respecto a la palabra mito. Todos tenemos un prejuicio sobre mito, pero literariamente y estrictamente podríamos hablar de un mito historia. Si no te gusta, habla de una protohistoria. Lo que el punto quiere decir aquí es que no podemos leer Génesis 1 al 11 y varias otras partes del Génesis de forma literal. Y tiene que leerse de forma simbólica, de la forma en que el autor quiso escribirla puntualmente, para que podamos entender el punto de vista. Terminando ya toda esa parte de la literatura en donde Craig claramente tiene mucha más experticia y puede hilar un argumento de una mejor manera, nos llegamos a la parte de la evidencia científica del Adán histórico. Y es aquí donde me encanta cómo Craig, a partir de toda su investigación, no solamente cita artículos o trabajos, sino a eruditos en el tema. Craig no solo habla de unas cuantas evidencias, como creí yo y temía yo en algún principio. Tengo que ser claro y sincero con él. Él toma muchas evidencias y una de ellas me gusta mucho, la paleoneurología. Y es básicamente el estudio de la evolución y el desarrollo del cerebro humano hasta el día de hoy. En esta, puntualmente, se estudia los endocast craneales, en donde básicamente se busca cómo los cráneos que se hallaron en lugares puntuales de mucho tiempo atrás coinciden con ciertos desarrollos próximos al ser humano actual. Por ejemplo, como el cráneo entre más grande era el cerebro, más extenso, más amplio tenía que ser el cuerpo craneal. Como por ejemplo también hablamos de las irrigaciones sanguíneas o del corriente sanguíneo del cerebro, cómo tiene que correr puntualmente y cómo tiene que funcionar para el mismo. Aparte de esto, Craig aborda de una manera bastante explícita y que ahora curiosamente entiendo mejor, y es las escalas del tiempo. Y es que habla de todas las etapas o las edades de piedra mediana, temprana, antigua, las edades puntualmente glaciales, las épocas glaciales puntualmente, y nos ubican el tiempo y espacio en la cual los científicos están a partir de la evidencia que sustraen, nos ubica. Entonces me parece que es una gran ventaja por parte del libro de Craig. Así que si te sientes como perdido cuando él nombra una sigla o un periodo de tiempo, rápidamente te puedes devolver unas 2 o 3 páginas y volver a reconsiderarlo, o volver y leer el principio del libro, que tiene una tabla única para estas siglas y sus significados. Me parece supremamente útil. Cuando llegamos a analizar toda la parte arqueológica, William Lane Craig te empieza a dar una cantidad de información que de hecho dudaría mucho que se encuentre en los libros de biología básica, y es la fabricación de armas, la datación de las mismas, fabricación de cuerdas, fabricación de comunidades, fabricación de casas o hábitats puntualmente, usando los elementos que hay alrededor, que claramente se dividen del comportamiento de los homínidos contemporáneos como el chimpancé o el gorila. Básicamente Craig nos relata cómo estos eruditos en la ciencia y en el desarrollo humano y de los orígenes humanos hablan de una de las cosas que más impacta en el libro, y es el comportamiento simbólico. Para los que no saben, el comportamiento simbólico son todas ellas acciones, comportamientos o conductas que llevan a la creación de procesos complejos, como por ejemplo, 1, el lenguaje; 2, la audición o el procesamiento de cierta forma de estímulos auditivos; 3, la creación de herramientas compuestas en donde materiales diferentes como madera y piedra se pueden combinar, o también, por ejemplo, con las indicaciones que pueden darse entre grupos para la caza de animales bastante más grandes. Toda la evidencia arqueológica que se empieza a dar en este punto de vista es bastante buena y plausible, bastante buena. Cuando pasamos a la genética de las poblaciones,
vamos a encontrarnos con varias posturas. Te expone como pros y los contras de creer que existe solamente una pareja fundadora o originaria de la humanidad. Y la conclusión a la que llega Craig es que la pareja fundadora de la humanidad o originaria de la humanidad es posible que haya existido entre 1.000.000 de años atrás y 750.000 años atrás, que es más o menos el tiempo en el que se data del famoso Homo heidelbergensis, que es el pariente común entre el Neandertal, el Homo sapiens y de otros ancestros humanos. Finalmente, entonces, a partir de la genética de poblaciones, Craig argumenta que es muy posible que en algún punto de la historia antigua haya un cuello de botella poblacional en donde a la reducción de la cantidad de Homo heidelbergensis pudiese existir solamente un masculino y femenino que pudiesen aportar los genes necesarios para la producción y reproducción del humano actual, teniendo en cuenta que el Homo heidelbergensis cuenta con no solamente su fisionomía, sino también su anatomía y neurología absolutamente similar al hombre moderno. Finalmente, podría este grupo de personas, al verse fácilmente diferentes al de sus compañeros, primos, tíos o parientes lejanos, porque Dios dotó a esta puntual pareja de un implante moral, racional y de conciencia de su existencia, se habrían alejado de sus parientes antiguos cada vez más, haberse aislados en algún punto de la historia y coincidir necesariamente con Génesis 1:11 puntualmente sobre Adán y Eva, que en algún momento este Adán histórico habría hecho algo moralmente inadecuado, el cual pues generaría toda una apertura de lo que conocemos como el pecado hoy para la humanidad. Básicamente ese es el Adán histórico. Resumí más de 350 páginas en lo que pude de este video. Claramente es un libro que tienes que leerlo con mente abierta. ¿De acuerdo? Tu mente tiene que estar abierta, tu mente tiene que conocer mínimo lo más básico de evolución, porque avanza muy rápido en ciertos aspectos. Por ejemplo, presupone la evolución como una teoría válida, ¿de acuerdo? No puntualmente darwinista, porque tengo que aceptar que Craig en ningún momento cita a Darwin, sin embargo sí cita a eruditos contemporáneos y actuales sobre el proceso evolutivo desde los genes, como lo hemos dicho, la paleoneurología y la arqueología, con evidencia bastante plausible de esto, y cómo desde hace 500.000 años más atrás el ser humano ha dejado huella en varios lugares del planeta. Entonces Craig claramente, su postura o su postulado está a favor de este postulado evolutivo. De hecho, varias veces lo vas a leer diciendo que la evolución hizo o la evolución produjo este tipo de cosas. Invitaría a todo el mundo a leer el material El Adán histórico de William Lane Craig, porque claramente es un puente entre la teología bíblica y la ciencia moderna. Un puente plausible, en ningún momento verídico, pero sí muy plausible. Mucha gente va a tener problemas con el Adán histórico porque claramente nos mueve en el literalismo bíblico en el cual hemos sido criados. Yo lo fui y en algún momento leyéndolo, tanto como leyendo a Francis Collins, me sentí confrontado en mi fe, ¿sí? Me sentí atacado en algún momento y tuve que acudir a algunos amigos para que me ayudaran a despejar ciertas dudas, a los cuales les doy muchísimas gracias por eso. Y encuentro que la evolución de ser cierta puede fácilmente encajar en la evidencia científica que tenemos hoy con la perspectiva teológica de la Biblia. No tengan miedo, creo que estamos avanzando a un punto en el que la evidencia científica cada vez más apunta necesariamente a un Dios diseñador. El Adán histórico de William Lane Craig es un gran libro que debes leer para entender los orígenes humanos y las hipótesis que se levantan alrededor de la interpretación bíblica de los mismos. Muchas gracias a todos por ver este video. Si te gustó, ya sabes, suscríbete a mi canal y compártelo con todos tus amigos. Escríbeme abajo en los comentarios si ya leíste el Adán histórico y si no es así, si lo vas a leer pronto o qué opinas de estas tesis que yo más o menos, digamos, expuse. Claramente no vayas a criticar, por favor, un trabajo si nunca lo has leído. No critiques un trabajo si nunca has tenido acceso directo a este. No está bien juzgar un libro por su portada, aunque habría sido mucho mejor que este libro tuviese la portada del Homo heidelbergensis que tiene en su edición en inglés.
Así que, como lo decimos en este canal, lee, no te quedes con lo que te dicen, léelo. A Jesús honra, chicos, nos vemos en una próxima. Chao.